Pues sí, hermano, como decía, vamos a pasar al sermón de hoy, a la dichosa, gloriosa y bendecida palabra de nuestro buen Dios. Y como sabéis, hermano, hoy estamos en el cuarto sermón de la serie titulada La Carta del Gozo, que se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Vamos a contextualizar un poco, como siempre hacemos, para el que no haya escuchado algún sermón o ninguno de los tres sermones anteriores, pues sepa un poquito en el contexto que nos encontramos. Este sermón lo he titulado Firmes en la lucha por el Evangelio y está en Filipenses capítulo 1, desde el versículo 27 al 30. Yo quiero seguir la misma línea que dijo la semana pasada el pastor Jimmy, sobre que tengáis la Biblia abierta, sobre todo para meditar en el pasaje y que comprobéis, ¿no?, lo que se está predicando cada domingo desde un púlpito como buenos bereanos, ¿verdad? Comprobar que lo que se esté predicando, pues cierto, ¿no?, va conforme a la palabra del Señor. Si no es así, pues me cogéis del pelo y me quitáis de aquí. Así que nosotros hemos visto en los sermones anteriores que Pablo viene dando, el apóstol Pablo, una clase magistral de cómo gozarse a pesar de cualquiera que fuese la situación. Vuelvo a recordar que el apóstol Pablo, ¿dónde estaba, hermano? En la iglesia de Roma, atado a un soldado que se iban turnando, pero él estaba 24 horas atado a un soldado donde no disponía de ninguna libertad. Y Pablo da una clase, vuelvo a repetir, magistral de cómo gozarse en cualquier sea de las situaciones de la que sea. ¿Y esto qué quiere decir? Que cualquier situación en la que pueda estar pasando un creyente es posible gozarse. Y eso es un gozo saberlo, ¿verdad? Pero sí que es verdad que si Cristo está fuera de esta ecuación, esto es imposible. Es decir, el apóstol Pablo se estaba gozando a pesar de la situación que él se estaba encontrando en la cárcel de Roma, pero él se gozaba porque sabía que lo importante del alma humana, lo importante de lo que un pecador necesita, ya había sido cubierto por Cristo Jesús, y esto era la deuda con el Padre, ¿verdad? Una deuda eterna que nosotros no podemos pagar, que nuestro pecado ha sido pagado por Cristo Jesús, y por eso el creyente, el apóstol Pablo, está enseñando de esta manera magistral de que estamos completos en Cristo. Y en Cristo es suficiente, ¿verdad? Se escucha mucho por ahí cuando se dice, si no tengo a Cristo y lo tengo todo, no tengo nada, pero si no tengo nada y tengo a Cristo, lo tengo todo. Y nosotros podemos ver, hermanos, hemos visto en los tres sermones anteriores tres características que Pablo nos ha estado enseñando. Primero, en el versículo 6, Pablo se goza de los filipenses y del cuidado de Dios con ellos, ¿verdad? Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra os perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Pablo dice, en otras palabras, estoy seguro, estoy convencido y estoy gozoso por vosotros, los filipenses, de que a pesar de todas las circunstancias que nos podamos encontrar, toda persecución, a pesar de lo que nosotros somos, el Señor os va a cuidar porque es Él el que comenzó la buena obra y Él os llevará hasta el día final. Después nosotros pudimos ver, como Pablo nos enseña, que se goza de sea quien sea del hermano, da igual cuál sea la motivación, de que el verdadero evangelio estaba siendo predicado y Cristo anunciado. Como dice Pablo, en esto me regocijaré, sí, y me regocijaré aún. Y Pablo, aunque sabía y estaba apuntando de que hay hermanos que están predicando el evangelio, el verdadero evangelio, con otras motivaciones diferentes, Pablo se goza y dice, pero me gozo en que Cristo sea anunciado. Y por último, en el sermón anterior, vimos cómo Pablo desecha su deseo de estar con Cristo cuando dice que es mucho mejor para vivir para la causa del evangelio. Ahí es cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que muero y voy con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedarme en la carne, dice Pablo, es necesario a causa de vosotros. Y nosotros hoy vamos a entrar en este sermón y vamos a ver por qué Pablo prefería
desechando su deseo de estar con Cristo, prefería estar con la iglesia. Y nosotros vamos a verlo. Y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 27 al 30. Y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Como cuento de que ya habéis leído este pasaje, voy a dar un poquito de énfasis leyendo dónde están los puntos que Pablo quiere resaltar y nosotros vamos a ver hoy. Dice Pablo en el versículo 27, teniendo en mente de todo lo que Pablo viene diciendo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Oh Señor, te doy gracias, Señor, una vez más. Gracias, Señor, por permitirnos poder escuchar tu voz. Y te quiero pedir, Señor, hoy con más fuerza que nunca, que no sean mis fuerzas, que sea en mi debilidad, Señor. Que cada palabra que yo diga, Señor, venga de tus santas escrituras y hasta la forma de predicar, Señor, que no sea mía, sino que sea tuya. Oh Padre, te ruego por mis hermanos, por sus oídos, por mi oído también, que podamos reconocer tu voz y que por medio del poder de tu Santo Espíritu tú nos sigas cambiando y nos sigas haciendo a tu imagen. Oh, te lo rogamos. Glorifica el nombre de tu Hijo en este sermón, Señor, y solo Él sea exaltado. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Pues bien, hermanos, como venía diciendo, ahora el apóstol Pablo, después de decir todo lo que ha dicho, estos 3 puntos que ha dado, ahora le dice que a la iglesia de Filipo, ahora dice, comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. En otras traducciones, hermanos, dice, comportaos como ciudadanos dignos. Ciudadanos dignos. Nosotros pudimos ver que Pablo estaba pasando persecuciones y primero dijo que era por el progreso del Evangelio. Y lo que Pablo va a decir a partir de ahora, que todo esto también, todo lo que está ocurriendo es también, aparte del progreso del Evangelio, también para la defensa del Evangelio. Nosotros encontramos en este versículo 27, cuando dice, solamente que os comportéis, es el primer imperativo que aparece ya en esta carta. ¿Os acordáis cuando íbamos al colegio, ¿no? Los indicativos y los imperativos. Indicativo es una acción de alguien que te está indicando algo que ha ocurrido, pero tú eres un espectador del indicativo. Es decir, cuando alguien te dice, oye, viene un coche hacia ti. Tú eres un espectador, ¿no? Esto es muy frío, ¿no? Si viene un coche hacia ti, yo creo que más de uno saltamos, ¿no? Pero el imperativo es cuando alguien te dice, viene un coche hacia ti, indicativo, pero te doy un mandamiento, quítate o te va a pillar. Y Pablo ahora lo que nos está diciendo es, después de indicaros y enseñaros todo lo que ha pasado anteriormente, ahora el apóstol Pablo está diciendo de que a causa de esto, ahora os tenéis que comportar dignamente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Iglesia de Filipo, ahora, después de que el Señor a vosotros os va a mantener, de que ahora a vosotros vais a perseverar en el Señor, vosotros ahora tenéis que comportaros todo esto que os he indicado, todo el Evangelio, es porque tiene un progreso y tiene una defensa en cómo andar. Pablo, después de explicar todo esto, le dice a los filipenses que la causa de la no partida de Pablo aún con el Señor es que los filipenses debían de comportarse de manera digna del Evangelio. ¿Y esto para qué es? Esto para evitar un ¿a mí qué? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, sí, yo he escuchado que el Señor me va a hacer perseverar, yo he escuchado de que el Señor, pues nos gozamos en que Cristo sea anunciado y que su deseo esté entrepuesto para vivir por causa del Evangelio. Pero
ahora vemos la prueba por el cual Pablo estaba dispuesto a quedarse en la carne por el avance del Evangelio. Pablo exhorta a los filipenses a que se comporten dignamente en el Evangelio de Jesucristo. ¿Y esto por qué sobre todo empieza a decir esto el apóstol Pablo? Dice, si hay algo que ha detenido el avance del Evangelio, es cuando la misma Iglesia no vive conforme al Evangelio de Cristo. No basta con predicar el Evangelio, hermanos, como sabemos. Es verdad que eso necesita ser vista en la vida del creyente. Y en la vida del creyente no independiente, sino en la vida de la Iglesia, en todo, en general, como nosotros vamos a ver hoy. Aquí la preocupación de Pablo es porque Pablo anhelaba que la Iglesia en Filipo caminara dignamente como había que andar. ¿Y esto qué quiere decir? Los que son padres esto lo saben, ¿verdad? Cuando los hijos se van de casa o lo dejas solo, ¿qué es lo que se hace? Se llama y le dice a tu hijo, ¿has hecho la cama? ¿O has comido? ¿Y todo por qué? Porque quiere ver si ellos están caminando como tú las has instruido. Y eso es lo que Pablo estaba preocupado con la iglesia de Filipo. La iglesia, Pablo quería saber si la iglesia en Filipo estaba andando, se estaban comportando como era digno del Evangelio. En otras palabras, es como si Pablo dice, yo estoy sufriendo a causa del Evangelio, Dios os va a perseverar como iglesia, gozaos en eso. Cristo es anunciado incluso por hermanos que tienen una motivación diferente, pero me gozo en que Cristo sea anunciado. Oye, hermano, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero, hermano, si no estáis comportando como es digno en el Evangelio, los incrédulos van a cerrar sus oídos. Los incrédulos van a cerrar sus oídos. Spurgeon decía, los incrédulos no leen Biblia, leen creyentes. Y, hermano, vuelvo a repetir, no solo estamos hablando de creyentes independientes, sino en una iglesia local. Todo lo que suena en una iglesia, eso retumba en el mundo. Escucha cualquier cosa, escucha los lobbies LGTBI, escucha cualquier cosa que haya en el mundo, y eso pasa de pasada a los oídos, incluso en personas que no aceptan estas cosas. Pero lo que pasa entre hermanos, el diablo está queriéndolo usar rápidamente para meterlo en los oídos de los incrédulos y decir, ¿lo ves como son unos hipócritas? ¿Lo ve como la iglesia del Señor, todos los que entran ahí son hipócritas? Y esto es lo que estaba preocupado Pablo. Pablo dice, mi deseo es estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero mi deseo es irrelevante. Lo que verdaderamente importa es que vosotros andéis como es digno en el Evangelio. Y Pablo dice, aunque me tenga que sacrificar y aún no estar con Cristo, a causa de vosotros mejor quedarme en la carne. Por lo tanto, hermanos, nosotros vamos a ver tres características que nos enseña, que derivan del texto, del versículo 27 al 30, de caminar digno, y Pablo lo enseña. Primero, y así he dividido yo el sermón en estos tres puntos, número 1, firmes en un mismo espíritu. Número 2, luchar de manera unánime por la fe del Evangelio. Y número 3, atribulados pero no intimidados. Así que vamos a ver este primer punto, firmes en un mismo espíritu, como dice así el versículo 27, cuando dice que cuando vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Y esto qué quiere decir, hermano? Hay muchos eruditos, y yo pienso así también, que aquí espíritu se refiere al Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque, hermanos, no se trata de un sentir. No es cuando una persona dice, no estuve en la iglesia este domingo, hermano, pero estuve en un mismo espíritu. Eso suena muy espiritual, suena muy religioso, pero eso no es real. Hermano, si tú no viniste el domingo pasado o tú no has venido a la iglesia, tú no has estado aquí en un mismo espíritu. En ese espíritu místico, como muchos dicen, ¿no? Sin embargo, nosotros encontramos la Biblia donde esta palabra aparece en varios versículos como Espíritu Santo. Uno es en Marcos 1:8 cuando dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Es la misma palabra que aparece ahí. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu,
el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros sabemos, al desierto para ser tentado con el diablo. Y yo pienso, hermano, que aquí estar en un mismo espíritu es estar bajo la misma dirección del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos guía el Espíritu, hermano? Bajo la revelación de la palabra escrita, ¿verdad? ¿Cómo puedo estar yo en un mismo espíritu de un hermano que está en Australia? Porque tenemos la misma convicción, tenemos la misma palabra que nos guía, ¿verdad? Y el convencimiento del Espíritu Santo para hacer. Yo puedo estar en el mismo espíritu con los hermanos de Filipenses que ya hace tiempo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Pablo le estaba instruyendo de la misma forma que nos está instruyendo a nosotros, por medio de su palabra. Y esto es importante saberlo, hermano, porque si el Espíritu no está obrando en medio de nosotros, es imposible que podamos andar como es digno en el Señor. Tú no vas a poder por tu propia fuerza, hermano. Tú no vas a poder llevar la voluntad de Dios si el Espíritu de Dios no está, ¿verdad? Y sabemos que el Espíritu de Dios Él lo tiene todo creyente. Por eso la obra del Espíritu Santo, hermano, y eso es importante decirlo, y a muchos sabéis y habéis vivido cosas de estas, no es el desorden que se ven en muchas iglesias hoy. La obra del Espíritu Santo nada tiene que ver con las éxtasis emocionales, donde dicen que hay supuestas apariciones del Espíritu Santo y donde dice, hoy verdaderamente nos ha visitado el Espíritu Santo y se hace de todo, hermano, menos predicar la palabra del Señor. Para tu carne y para la mía, lo que menos quiere es que la palabra fiel sea predicada. Y, sobre todo, no sé si cuando estáis con familia, ¿no? o con amigos, coincidís y son inconversos, cuando más cuesta predicar el Evangelio es cuando estáis, pues, a lo mejor, no sé, en alguna celebración, una boda, porque es el momento tan feliz que ellos están pasando que lo último que quieren escuchar en ese momento son las malas noticias, ¿verdad? De escuchar de que ellos van de camino al infierno. Pues eso es lo que pasa, hermano, muchas iglesias que dicen que cuando hay una manifestación del Espíritu Santo, ellos están diciendo, venga, porque esto del Espíritu Santo, y están corriendo de un lado a otro, están corriendo de un sitio a otro, y realmente no dejan lugar a la palabra del Señor, porque lo que menos quieren escuchar es que no van conforme a los caminos del Señor y se tienen que arrepentir. Ay, hermanos, con lo bien que estaba yo en el Espíritu. Estaba llorando, gozándome. Es más, ha sido tal revelación y tal presencia del Espíritu Santo que me he tenido que poner a correr. Vamos, hermanos, eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, por favor. La obra del Espíritu Santo, nosotros podemos encontrarla y la encontramos en la Biblia. Y el mismo Señor, ¿no? Cuando dice que era necesario que Él se fuese, ¿verdad? Para que viniera el Consolador. Dice el Señor que primero la obra del Espíritu es mostrar la gloria de Cristo. Dice el Señor en Juan 16:14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La primera instancia de la obra del Espíritu Santo es a un pecador que nunca había visto que era pecador, y cuando le hace la obra en él y le muestra que es pecador, enseñarle la gloria de Cristo Jesús. Y después, a continuación, bajo la gracia del Evangelio, vivir en el Evangelio unidos bajo un mismo espíritu. Fijaos lo que dice ahora el Señor aquí. Pero cuando venga el Espíritu, la misma palabra, de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él os guiará a toda verdad. Y esta era la preocupación de Pablo, que estuvieran firmes, y esa palabra es importante, es de firmeza, es una palabra que es lo mismo que las columnas que aguantaban los edificios, firmes en un mismo espíritu, ya que, hermanos, que una de las cosas que ha afectado con dureza a una iglesia local es cuando algún hermano o hermanos no ha estado firmes en el Señor. Y esa es la preocupación que tiene Pablo. Para andar dignamente en el Señor, el apóstol Pablo dice, tenéis que estar firme en el Señor. Ya que muchas de estas cosas que han afectado a iglesias, hermanos, han sido que a un hermano o hermanos no han estado firmes en el Señor.
Un hermano ha estado desviado en su vida devocional, en su vida privada de oración, en la lectura, comunión con Dios. Aunque venga los domingos y tenga lágrimas en los ojos, hermanos. ¿Habéis escuchado el efecto dominó? ¿Lo que es el efecto dominó? Cuando una pieza de dominó, ¿qué es lo que hace? Caen todas, ¿verdad? Pues esto es lo que hace un hermano cuando no está firme. Así, cuando empieza él a caer, quiere llevarse a unos cuantos con él. Y esto es la preocupación que tiene Pablo, porque sabe que si una iglesia que no está firme no puede andar dignamente en el Señor, y el Evangelio no va a ser la relevancia de esta iglesia. Esto nos lleva al punto siguiente, estando firme en el Señor, pero sobre todo Pablo da un énfasis ahora aquí, cuando dice en el mismo versículo, dice firmes, en el versículo 27, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes en la fe del Evangelio. Y aquí es donde nosotros, hermanos, vamos a pasar ahora más tiempo. Combatiendo unánimes. Pablo sabía que cómo debía de andar la iglesia, le manda un mandamiento, el primer imperativo, que anden dignos en el Señor. Estando firmes en un mismo espíritu, pero ahora Pablo dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y daos cuenta que Pablo no dice estando unánimes, sino combatiendo unánimes. Es decir, el que combate está en una guerra, ¿verdad? Y la batalla, sobre todo lo que Pablo quiere decir aquí es que la batalla está llamada a no librarla cada uno solo, sino unánimes, hermanos, porque la gran obra del enemigo es querer dividir al pueblo de Dios. Y esto es sobre todo por lo que Pablo quería quedarse en la carne. Pablo, si nosotros leemos todas sus epístolas, no hay nada que le preocupe más como la división entre los hermanos. No hay nada que le preocupe más a Pablo de que un pueblo, que el pueblo de Dios, no estén unidos en un mismo sentir, firmes en un mismo sentir, combatiendo unánimes, pero eso sí, por la causa del Evangelio. Esto no es una obra cualquiera, ¿no? O una guerra cualquiera, ¿no? Sino por la fe del Evangelio. Y esa es la victoria. Pero tú puedes decirme, hermano, pero Cristo no ganó la batalla ya. La iglesia ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y amén, hermano, amén. Pero la Biblia nos enseña la parte de responsabilidad que nosotros tenemos. En la historia que nosotros vemos de David y Goliat, podemos ver que en aquel tiempo las batallas, cuando se daban para que no hubiera mucho derramamiento de sangre, cogían al mejor soldado de cada pueblo, combatían y el que ganara le imputaba la victoria al pueblo. Los filisteos, nosotros sabemos que eligieron a Goliat, que era el más fuerte. Sin embargo, Israel, el rey, ¿dónde estaba? Saúl, metido en su cabaña, ¿verdad? David fue el representante de Israel. ¿Y qué es lo que pasó en esa historia que nosotros conocemos? David venció a Goliat y David imputó la victoria al pueblo de Israel. ¿Qué decía Israel? Nosotros somos vencedores en David. Pero ¿qué es lo que hizo el pueblo de los filisteos? Se resistieron. Salieron corriendo y no quisieron, hermano, aceptar su derrota. Y, hermano, esto es una aplicación directa del Evangelio. Nosotros sabemos que aunque Cristo ha vencido al pecado, a la muerte y a Satanás, Satanás es un ejército que, aunque está vencido, aún no se han rendido hasta el día final. Y es una batalla que se está librando, que es real, hermanos. Nosotros tenemos que tener cuidado, y yo soy uno, ¿no? Muchos venimos de iglesias pentecostales, donde el diablo es todo. Es soberano, omnipotente, omnisciente, es el protagonista de la iglesia, y eso es un extremo. Y mucho de lo que venimos de ahí tenemos que tener cuidado porque siempre decimos, ¿verdad?, que el peligro son los extremos. Y el otro extremo es sacar al diablo de toda ecuación. Y Pablo lo menciona. Porque el enemigo, hermano, no es la iglesia que han abierto aquí al lado. No es la iglesia que está a 100 kilómetros nuestra. No es la iglesia que está a 20 kilómetros nuestra. No es el hermano que visita a otra iglesia que son arminianos y no son tan inteligentes como los calvinistas somos, ¿no? ¿Verdad? Más quisieran ellos, ¿no? No, hermano, por favor, cuidado con el ego, ¿no? Tampoco es tu hermano que no te cae bien que está en la iglesia,
que tiene una definición cultural muy diferente a la tuya y no lo aguantas. No, hermano, lo que Pablo está enseñando aquí, que tu enemigo se llama Satanás, que tu enemigo se llama pecado, y tú, hermano, necesitas a tu hermano para vencer a todo esto. Lo necesitas, hermano. Y muchas veces necesitas al hermano que no te cae bien, porque el Señor está puliendo tu carácter a través de esos hermanos. No, es que a mí me gusta estar con este hermano que me entiende y yo lo entiendo mejor. Tienes hermanos a tu imagen y semejanza, ¿no? Quizá el hermano que no te cae bien, aunque sea de otra iglesia, es el hermano que usa el Señor para pulir tu carácter, tu paciencia, tu ira, ¿verdad? Ay, si yo a este hermano lo hubiese conocido antes de ser convertido. Pero sí, aquí es donde nos ha puesto el Señor, hermano, en esta iglesia, en San Fernando estamos, hermanos que no conocíamos, otros hermanos que llevamos mucho tiempo juntos, pero es así, hermano, es así. El Señor nos ha puesto en medio porque Dios es un Dios de medio, y esto me encanta decirlo. Dios es un Dios de medios, y Dios en su soberanía ha decretado todo, pero en su providencia ha escogido cómo hacerlo. Ay, Señor, ¿por qué no me pule el carácter, la paciencia? Sí, tú eres el que te está negando que el Señor te pula el carácter. Queda un día con ese hermano que no te cae bien y verás tú como dices, ¡buah! Pues me ha valido para entrenar mi carácter, ¿no? Y si piensas todo esto, es que estás en la batalla equivocada, hermano. Estás en la batalla equivocada. Tu hermano no es tu enemigo, la iglesia que han abierto aquí al lado no es tu enemigo, sino tu enemigo es, como dice Pablo a los Efesios, y advierte de que vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, no dice contra el hermano, contra la iglesia de al lado, no, dice Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hermano, esto no lo escribió un hermano pentecostal, esto lo escribió Pablo. Esto lo escribió Pablo en el Nuevo Testamento. Y esto es verdad, hermano. Si nosotros vamos hacia una dirección, ya suficientemente la iglesia del Señor se va a encontrar bastantes oposiciones, y encima vemos a hermanos que vienen a esa dirección de oposiciones, le estamos haciendo el camino libre a Satanás. Y eso es lo que pasa, hermano. Estamos dando rienda suelta al diablo. Y vuelvo a repetir, una cosa es que el diablo esté para todo en una iglesia local, para todo. Ay, hermano, ayer se me apareció a mí el diablo. ¿A qué hora? A las 5. También estaba en mi casa. Hermano, el diablo, el que es omnipresente es el Señor, no el diablo. Pero tened cuidado, hermano, tengamos cuidado, me meto yo en esto. Yo vengo de una iglesia pentecostal y he tenido que luchar mucho con esto. He tenido que leer libros de cuál es la verdadera obra del mundo de tinieblas. Yo os lo reconozco. Soy transparente. Pero tengamos cuidado del otro extremo de decir, no pasa nada. Si abro brecha, no entra agua. Sí, entra. Así entra el enemigo. Muchos parecen llegar al cristianismo y decir, bueno, ya Cristo murió por mí, no necesito a mis hermanos. Y para nada, hermano. Si Satanás lo que más anhela es dividir una iglesia, no es porque tú seas especial. Ay, como me siento atacado. Primero, y me acuerdo del sermón que predicó Jimmy, que Satanás es un mero objeto de Dios. El soberano es Dios, no es el diablo. Y Satanás lo que quiere es que el evangelio no sea predicado. Y por eso Pablo da esta orden, este mandamiento, que andéis como es digno en el evangelio, que estéis firmes como las columnas que sostienen los palacios, firmes en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo espíritu, en la misma palabra y combatiendo unánimes, hermanos. Esto es una batalla que no podemos librarla individualmente. ¿Queréis que esta iglesia de San Fernando se divide y que Satanás coja terreno?
Vamos a dejar de vernos, hermanos, de llamarnos, de estar entre nosotros, de preocuparnos por el hermano, aun ese que no te cae bien. Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vuelvo a repetir, no fue un pentecostal quien escribió esto, fue Pedro. A mí me gustan mucho los documentales, y veo muchos documentales de leones. Y lo primero que hacen los leones cuando cazan, ¿sabéis qué es? Es intentar separar la presa de la manada. Ahí es cuando la presa es más vulnerable y fácil de cazar. Y hermano, lo que no estoy diciendo es venir los domingos a la iglesia, nada más, sino que el día del Señor no es el único día que vivimos para el Señor. Un hermano vive el lunes, un martes, un miércoles y así sucesivamente hasta el domingo. Y tu hermano, es tentado lunes, un martes, un miércoles, un jueves por Satanás. Y te necesita a ti y tú lo necesitas a él para luchar contra el pecado. Hermano, sé sincero contigo mismo y con el Señor. ¿Y cuántas veces sabes que estás luchando con un pecado y sigues cayendo porque eres un orgulloso y no quieres decirle al hermano, oye hermano, estoy luchando con este pecado, ayúdame en el Señor, ora conmigo, abre la palabra conmigo, porque quieres mostrar a la iglesia y a tu hermano que eres santo, santo, santo? Y no, hermano, no eres santo, santo, santo. Eres pecador, pecador, pecador. Y así eres tú. Ese eres tú y yo. Y tú necesitas a tu hermano. Necesitas para combatir firmemente en un mismo espíritu. ¡Cuán alegría! Hermano, quizás muchos hemos tenido experiencia de esto al principio, cuando te conviertes. Cuentas un pecado, pues mismo a tu madre, que sin converse tú dices, ¡buah! No tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Pablo lo que está diciendo aquí, firmes en un mismo espíritu, es porque si tú sabes que tu hermano piensa igual que tú, porque estás en un mismo sentir, en un mismo pensar, en la palabra del Señor, cuando tú vayas y le digas, hermano, estoy luchando contra este pecado, tu hermano te va a entender porque tiene el mismo pensar que tú y es guiado por el mismo espíritu. Y tú necesitas a tu hermano. Y tu hermano te necesita a ti. Satanás lo que quiere que dejes de luchar, quiere que dejes de luchar contra el pecado. Y por supuesto, hermano, no hace falta que diga que Satanás no le hace falta ni de como se dice muchas veces, ¿no? ¿Cómo será él? Yo a mí no me interesa, la verdad, si la Biblia no dice, no quiero saber nada. Spurgeon decía, donde calla la Biblia, calla tú también, ¿no? Pero a él lo que menos le interesa es que tú sepas, o como yo he llegado a escuchar, ¿no? Satanás está entre mi casa, ¿no? Pero lo que a Satanás le interesa es dividir a iglesia para que el evangelio no sea prosperado. Y sobre todo también nosotros podemos ver, ¿no? Que se disfraza de ángel de luz, dice Pablo en 2 de los Corintios. Ángel de mensajero, de luz, de predicador. Hay muchos que no están reconociendo a falsos predicadores y falsos maestros cuando Satanás los usa para predicar la falsa palabra. Pero hermano, ¿qué nivel no deja tu orgullo crecer a toda la unión de la iglesia? El orgullo. Hay muchos hermanos que dicen, oye hermano, ¿qué tal? Lo ve un domingo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me va todo muy bien. ¿Seguro, hermano, que va todo muy bien? Si el Señor, como nosotros vamos a ver ahora, si el Señor te ha concedido, te ha regalado padecer por Él. Pero hermano, no eres santo, santo, santo. Graba eso en tu corazón. Es más, cuando tú quieres hacer creer a otros hermanos que tú eres sin mancha, inmaculado, que eres como cordero que puede ser ahora llevado al matadero, hermano, estás manchando la relevancia del Evangelio. Porque la relevancia del Evangelio no es demostrar a la de ahí fuera que nosotros somos santos. Cuando alguien dice, como he dicho al principio, es que verdaderamente hay muchos hipócritas, sí, pueden entrar muchos más. ¿Cuántos caben en este local, no? Es verdad, sí, somos hipócritas, somos pecadores, somos seres débiles, necesitados de un Dios de gracia, que Dios, hermano,
repetimos muchas veces esto, pero cuesta a veces asimilarlo, que Dios tuvo que mandar a su Hijo, a Dios, a morir en una cruz por nuestros pecados. Cuando tú llegas a un hermano y le dices, sí, hermano, todo me va muy bien, la verdad que no tengo lucha con el pecado, mi Satanás, Satanás, no, si es verdad que él hace algo, yo no tengo lucha contra él, hermano, ¿y dónde queda el decir? ¿Dónde queda el decir? Hermano, ayúdame, porque el Señor me muestra día a día lo pecador que soy para llevarme a los pies de la cruz. Porque, hermano, si tú no te ves pecador, ¿para qué vas a los pies de la cruz? El Señor ha venido a llamar a pecadores, no a justos. Si eres justo, adelante. Pero el Señor ha venido a llamar a pecadores, no a justos, al arrepentimiento. Cuando un hermano viene a ti, hermano, sinceramente, porque todos tenemos orgullo. Es más, ¿qué dice Juan en su epístola, no? El que diga que no tiene pecado le hace a él mentiroso, ¿verdad? Y si un hermano viene dentro del orgullo que todos tenemos a decir, hermano, estoy luchando contra este pecado, hermano, llévalo a Cristo, no lo lleve a ti. No lo lleve a ti y diga, oye, hermano, no lo dice con esas palabras, ¿no? Pero casi. Hermano, tienes que aprender de mí, ¿no? Que yo no tengo lucha contra ese pecado. No, hermano. Una cosa que me gusta que dice el pastor David Barceló, cuando él, la verdad que el Señor le ha dado una sabiduría en la consejería bíblica, y él dice que cuando él abre una Biblia con otro pecador, son dos pecadores leyendo la Biblia. No es un gran pastor ungido por el Espíritu Santo que no peca, enseñándole a otro como no. Son dos pecadores que abren la Biblia. Y el orgullo es de los peores pecados que puede tener el hombre, hermano. Ese orgullo. Quítate la careta, hermano. Quítate la careta. Eres pecador, necesitas a tu hermano. Es un medio de gracia que Dios ha puesto para hacerte perseverar. Dios te va a hacer perseverar hasta el fin. Así lo dice Pablo aquí. Sí, pero ha puesto el medio de la iglesia para hacerlo. Para hacerlo. Dios no va a alimentar, es más, dice que alimenta a los pajarillos, pero os imagináis un pajarillo diciendo, mira, el Señor me ha alimentado, no hace falta tragarme el pan. No, ¿verdad? Lo mismo nosotros, hermanos. Dios nos hace perseverar, pero ha puesto ese pan, ha puesto esos hermanos delante nuestra para que nos haga, para hacernos perseverar hasta el fin. Cuando una iglesia, hermano, no hay más triste que se divide, Satanás gana terreno ahí y sobre todo lo que pierde, hermano, no somos ni tú ni yo. No seas autocompasivo si te pasa alguna vez o te ha pasado, sino lo peor, hermano, es que el Evangelio deja de ser predicado y deja de ser el tema principal. La unidad es algo que hay que cuidar, hermanos, como si se tratara de tu vida misma. ¿Cómo cuida tu vida? Muchísimo, ¿verdad? Tu vida. Si ves un coche que hace, saltas, ¿no? Reaccionas. Si algo te va a pasar, vas corriendo al médico. Así como tú te amas, mira por esa unidad. Y sin unidad, hermanos, no puede haber lucha por el Evangelio. Estad firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Comportados como es digno en el Señor, estando firmes en un mismo espíritu y unánimes, estando unánimes. El Señor lo dice, ¿verdad? Un reino dividido no puede permanecer. Un reino dividido no puede permanecer. Y esto nos lleva al tercer y último punto, que ahora Pablo dice, y en nada intimidaos, en nada intimidaos. ¿En nada de qué, Pablo? De lo que viene hablando. En todos los obstáculos que el creyente se encuentra. En nada intimidaos por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. Hermanos, nosotros encontramos primeramente en la Biblia, ¿verdad? Como el caso de Job, de Abraham, de Daniel, de Jeremías, que los que más han sufrido han sido los que más cerca han estado de Dios. Pablo está intentando, resumiendo, pasarle su valentía en medio de las pruebas. Pablo lo que no quiere, hermanos, es que nos llenemos de temor y salgamos corriendo.
Pablo, en otras palabras, le está diciendo: Filipenses, no temáis, no temáis, no temáis, no intimidaos, no amedrentáis por los que se oponen, porque todo lo que nosotros vivimos para ello es indicio de perdición. Pero hermanos, todo lo que nosotros hacemos es indicio de salvación y esto es un regalo de Dios. A pesar de la persecución, a pesar de cualquier circunstancia, la diferencia entre el creyente y el no creyente que se pueda encontrar en una iglesia no es la persecución, porque el de ahí fuera, ya de por sí a la iglesia le cuesta reconocer, ¿no? La iglesia no es soberana, quién es un verdadero hijo del reino, mucho menos lo de afuera, sino la diferencia es la perseverancia en la persecución, la perseverancia del creyente. Sabemos, hermanos, que nuestra vida es indicio de salvación, pero los que no ven los de afuera piensan que estamos perdidos, hermanos. Piensan que nuestra ideología, que predicar la palabra del Señor, que haber ido y muchos de nosotros lo sufrimos con familiares, ¿verdad? Dicen, están más perdidos que el barco, en Algeciras se dice el barco del arroz. Y es verdad, ellos piensan que estamos perdidos. Pero Pablo dice en el versículo 29, inexplicable, y ahora podemos entender por qué piensa que estamos perdidos, dice: porque a vosotros os he concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Espérate, ¿cómo? ¿Esto qué quiere decir, Pablo? Que tú has concedido, es decir, conceder por gracia un regalo, dos dones. Uno es creer en Él. Sabemos que el creer es un don, no puede surgir de un muerto, de una persona que está muerta en sus delitos y pecados. Y el otro es sufrir por Él. Pues así es, eso es lo que está diciendo Pablo, hermano. Increíble. Pablo nos está diciendo que el sufrir por Él, el sufrir por Cristo y la causa del Evangelio es un regalo de Dios. ¿Os imagináis un niño que llega el día de su cumpleaños y le dice a su padre: papá, ¿qué me vas a regalar para mi cumpleaños? Y el padre le dice: pues que sufra. ¿Veis cómo piensan que estamos perdidos? Pero es así, porque sabemos que Dios al que ama disciplina. Y es verdad que nosotros hemos visto a grandes hombres de Dios y hemos visto en la Biblia que los que más cerca han estado de Dios son los que más han sufrido. Y nosotros sabemos que la fe, como el padecer por Cristo, es un regalo que nos prepara para la vida eterna. Y bendito regalo, hermano. El padecer por Cristo, a causa de su Evangelio, como estaba padeciendo Pablo en la cárcel, en Roma, sin saber ya si iba a salir, deseando ir con Cristo, pero sabía que se tenía que quedar. Y antes, os acordáis, ¿no? No había WhatsApp, no había correo, no había cómo comunicarse, sino escribía una carta y a ver si le llegaba a los hermanos. Y Pablo dice: bendito regalo nos ha dado el Señor. Primero me ha dado que crea en Él, porque yo no creía, porque yo perseguía a la iglesia, y ahora me ha regalado que padezca por Él. ¡Wow! Los padecimientos de Cristo. Somos partícipes de esos padecimientos de Cristo. Y aunque parezca que no hay ninguna gracia sufrir por Él, así lo entendieron los apóstoles. Mira a los apóstoles, hermanos, cuando recibieron su primera paliza, ¿cómo salían? Gozosos de participar de los padecimientos de Cristo. Y nosotros no podemos aguantar que una final de mes no podamos pagar. Dice en Hechos de los Apóstoles: y convinieron con Él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Impresionante. Hermanos, nosotros si pasáramos por eso, yo no sé cómo yo reaccionaría, de verdad. Pensando en todo lo que están pasando nuestros hermanos ahora en Afganistán, y nosotros con la comodidad que nosotros tenemos, de verdad no somos siquiera, ¿no? Yo me siento muy exhortado, ¿no? No sabría, la verdad, solo la gracia del Señor, ¿no? Él me podría sostener allí como sostienen a nuestros hermanos. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses:
Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo fue maltratado y en vez de llenarse de cobardía, hermano, se llenó de valor. Solo la gracia de Dios puede hacer esto, confiados en Dios, hermano, confiados en Dios. Hermanos, Dios no remueve la oposición para predicar su evangelio. Ay, hermano, hasta que el Señor no me quite todas estas cargas, yo no quiero predicar el evangelio. No, hermano, eso es lo que no nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que en medio de toda oposición predicamos el evangelio. Ahí en medio de este mundo caído, de hermanos que están en nuestra contra, de este mundo que está en nuestra contra, de otras iglesias, de otras personas que se hacen llamar creyentes y cuando nosotros denunciamos, como por ejemplo el lobby LGTBI, se echan encima nuestra y dice que el Señor sí acepta a homosexuales tal y como son y acepta ese pecado. En medio de esa posición, hermano, Pablo está diciendo que estemos firmes en un mismo espíritu y que luchemos contra toda oposición, unánimes, hermano, unánimes, unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, bajo una misma sangre, bajo un mismo Padre, bajo una misma cruz, hermano, una misma cruz. Por la sangre que ha sido derramada para comprarnos por precio. Muchas veces valoramos más la obra de los hombres que la obra de la cruz. Ay, no voy a ir a casa de no sé quién si ha estado toda la tarde preparando la cena. ¡Wow, hermano! El mismo Dios se hizo carne, sufriendo los padecimientos para unir a un pueblo, para que estemos unidos, para que seamos uno. No hay gloria sin el dolor de la cruz y Cristo tuvo que pasar esto, cuanto más nosotros, hermanos. Mirar a Cristo es el camino. Y si Él tuvo que pasar todos estos padecimientos, ¿qué esperamos nosotros, hermanos? ¿Acaso Cristo no pudo haber llamado una legión de ángeles y haber exterminado a los romanos y judíos que le condenaban? Pero ese no era el propósito, hermano. ¿Creéis que Dios no tiene poder para quitar toda oposición que nos encontramos? Todo el aborto, LGTBI, falsos cristianos, falsos maestros. Pero recordar, hermanos, que el propósito es el progreso del Evangelio, estar firmes, unidos y caminar como es digno en el Evangelio. Dice el Señor, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, el deseo de Cristo. El Señor está abriendo su corazón y está diciendo por lo que va a poner morir. Aquí hay 1, 2, 3 y 4 veces el Señor menciona uno en 2 versículos. Vuelvo a leerlo. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado, para que sean uno. Otra vez dice, así como nosotros somos uno. Uno, y esa es la voluntad del Señor, hermano. Y que esto resplandezca en nuestros corazones, que esté en nuestros corazones y que nos gozamos en eso. Que a pesar de nosotros, la iglesia es una. A pesar de nosotros, hermano. A pesar de quién era Pablo, demostrando una madurez impresionante, ¿verdad? Como Pablo en esta situación, ¿os acordáis, no? La carta ¿de quién? Del esclavo a los libres. Pablo dice, ahora después de todo esto, de explicaros de que Dios nos ha salvado, de que Dios nos va a hacer perseverar, de que Cristo está siendo anunciado, de que para mí el vivir es Cristo y estoy enseñando de que lo mejor es morir es Cristo, pero morir es ganancia, pero me quiero quedar aquí en la carne. Ahora quiero que os comportéis como digno del Evangelio. Porque, hermano,
Si tú y yo nos dividimos, el Evangelio no es relevante en esa iglesia. No es relevante. Los puedes predicar de maravilla, puedes mencionar 1000 veces la cruz, que el Evangelio no va a ser relevante. Y Pablo dice, está firme en un mismo espíritu, unánimes combatiendo por la fe del Evangelio, y en nada intimidados. Sed valiente, hermanos, sed valiente, y quedad con esta oración del Señor, para que sean uno, para que seamos uno, y para que, como dice el Señor, como nosotros, como el Padre y el Hijo somos uno, ellos sean uno. Vamos a orar.